Hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a los queridísimos Stray Kids, esta vez en un feat con el queridísimo también Charlie Puth, gracias a esta recomendación que me dejaron a través de mi cuenta de Instagram. Así que si todavía no lo haces, seguime ahí también, por favor. Vamos a escuchar la canción que se llama Lose My Breath, que dice de la siguiente manera. Uy, qué bien. Ok, ya empezamos con una guitarra que yo pensé que iban a hacer reggaetón. Igual todavía no entró la percusión, así que todavía puede ser tranquilamente un reggaetón, porque es una guitarra muy cruda, muy pelada, arpegia. Y después hace algo como esto. Hermoso, fíjate. Fa menor, Si disminuido o re disminuido o fa disminuido, son acordes simétricos, pero es muy interesante escuchar en una producción de K-pop un acorde disminuido, ¿no? Terrorífico. Wow. Vamos a intentar descubrir la progresión secreta que está detrás de esto. Ok. Es lo que se llama una secuencia. Es maravilloso, 4 acordes. Si Charlie Puth hizo la producción musical, chapó, porque es un tremendo productor, además de tremendo músico, cantante y todo lo que se te ocurra. Fíjate, fa menor, después este acorde disminuido que también se puede construir sobre el fa, do menor, y luego otro acorde disminuido que puede construirse un semitono arriba. Hermoso todo, para volver al fa. Maravilloso, 4 acordes, 2 menores y 2 disminuidos, ninguno mayor. No, todo menor y disminuido. Hermoso, genial, continuemos. Fíjate la percu, que es muy sobria de alguna manera, está muy bien mixeada, muy bien mezclada, ahí comprimida, pero que se escuche muy bien. Detrás los tecladitos haciendo los arpegios que he empezado a hacer la guitarra, y las voces de ellos súper claras y al frente. Si no lo hiciste todavía, déjame debajo en los comentarios el nombre de cada uno de los integrantes para que todos podamos seguir conociendo a este maravilloso grupo que hacía mucho que no escuchábamos. Y volvió la guitarra maravillosa, muy bien tocada. Puede ser que sea una guitarra tocada oficialmente, digamos, realmente, o bien puede ser un instrumento virtual, porque suena como muy definido y muy cortadas todas las notas, ¿no? Ta 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 tap, ta 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 tap, que claramente puede tocarse así. En el piano también lo podemos hacer, por ejemplo. Es genial, me encantan los acordes disminuidos porque nos permiten transportarnos a muchos otros acordes, a muchas otras tonalidades, haciendo el mínimo esfuerzo, ¿no? Básicamente. Pero ellos hacen una producción alucinante. Y además todo siempre está muy bien definido en Stray Kids. Son muy profesionales, no es para nada fácil cantar y bailar y hacer todo lo que hacen. Está bien que en el videoclip hacen playback, ¿no? Porque si tienen que cantar y bailar en el videoclip, sabes cómo terminan de agotados. Pero lo peor de todo es que lo hacen en vivo también. Contame, ¿los pudiste ver en vivo alguna vez a Stray Kids? Creo que nunca vinieron para estos lados, ¿no? Para Argentina, por lo menos. Si me estoy equivocando, por favor, corregime debajo en los comentarios. Y cualquier otra cosa que quieras agregar además de estos muchachos, por favor, también hacelo, que siempre es bienvenido y nos gusta mucho escuchar mucha música en este canal. Me gusta este cantante también, ¿eh? Tiene una voz más barítono bajo, ahí muy tranqui. Puede ser un tenor tranquilamente que esté hablando simplemente, pero todavía no lo escuché, y si se me pasó te pido disculpas, no lo escuché a Charlie Puth cantar. Quizás se encargó de la producción simplemente. Suena mucho a Charlie Puth, de hecho, y a esta mezcla que hace Stray Kids siempre de combinar muchos estilos musicales, que tenía un nombre en específico. Mala Taste era el nombre de esa combinación que hacía Stray Kids, porque ustedes me lo han mencionado mucho, pero si no es así, corregime debajo en los comentarios, porque hace mucho, ya medio que me olvidé un poco de todo. Sin embargo, siempre recuerdo lo maravilloso de su música, que es muy bien producida, está muy buena. Vamos a adelantar un poco más para ver con qué nos encontramos. Viste que cuando dice I lost my breath, está como perdiendo la respiración,
claramente es lo que muchos pueden denominar a veces como word painting, donde se condice lo que está ocurriendo musicalmente o sonoramente con lo que se está diciendo en la letra de la canción, y siempre es muy agradable. En algunas canciones, por ejemplo, pueden llegar a decir estás a mi lado y tocar mi lado, y eso es word painting porque está diciendo lo que está sonando y a la vez lo que está verbalizando de alguna forma. Hermoso todo. Cualquier nueva recomendación sobre Stray Kids la leo debajo en los comentarios. Muchas gracias. Continuemos. Además, lo que tiene de bueno es la combinación, la superposición de capas sonoras, que es algo muy habitual en el K-pop y muy bien trabajado por Stray Kids, porque si mal no recuerdo, ellos también son productores, participan de la producción de sus canciones, cosa que en otros grupos quizás no ocurre tanto, porque muchos tienen a su empresa discográfica detrás, a su grupo de compositores y productores que se encargan de elaborar toda la música e incluso la letra en muchos casos, y luego están los grupos que son la cara visible que interpreta esa música, pero en el caso de Stray Kids, ellos también son productores y eso no es un dato menor porque les permite tener un acercamiento distinto a la música y también interpretarla de una manera mucho más asertiva, de alguna forma, dado que ellos también participan en la creación de ese contenido musical. Tremendo. Esto es una mezcla de Billie Eilish y Charlie Puth, ¿no? Esa superposición de voces que van haciendo poco a poco para formar el coro entero, una que está marcando una misma nota, la otra que se va sumando y así sucesivamente hasta completar a todo el grupo. Es una muy buena producción. Cualquier nueva recomendación, porque estas canciones pasan muy rápido, ¿no? Hay mucha data nueva todo el tiempo y a veces nos quedamos un poco atrás porque también hay mucho contenido musical en el mundo para escuchar y analizar y compartir, que eso es lo más importante y bello de la música, compartirla, porque hace bien. Incluso las canciones tristes, como decía Cerati, a veces pones canciones tristes para sentirte mejor, aunque este no es el caso, o quizás sí lo es. Además son un montón y mientras estaban ahí medio como ahogándose y perdiendo la respiración claramente, otra referencia a el título de la canción, vamos a avanzar un poco más porque como bien sabes, por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero si te interesa que hagamos algún análisis reacción sin estos cortes, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu canción y además para que sea dedicada especialmente para vos con mucho afecto y dedicación. Estamos acercándonos al final de la canción, que por ahora siguen siendo los mismos 4 acordes que dijimos antes y yo estoy súper acelerado porque es una canción que va muy rápido y que tiene muchísimos cambios y no sé cómo detenerme. Ya me detuve. Continuemos. No, estoy alucinado completamente con los disminuidos. Porque no solamente metieron uno, metieron 2 disminuidos en un grupo de 4 acordes. Es una locura. Y lo que decíamos antes respecto de las secuencias, que tenés un acorde menor que va a un acorde disminuido. Y luego tenés otro acorde menor que va a otro acorde disminuido. ¿Bien? Y los dos están a distancia de tercera, ¿no? Por ejemplo, del Fa menor al La bemol o Sol sostenido disminuido. Y luego del Do menor al Mi disminuido. Hermoso todo. Continuemos. Y lo cortaron al toque. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Stray Kids. Gracias por siempre tenerlos en cuenta. Sé que a veces me demoro un poco, pero soy una sola persona y no puedo con todo a veces, así que poco a poco vamos a ir haciendo estos videos análisis que tanto han solicitado. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de Stray Kids que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.